norte viene a llevarse del sur la solución para sus problemas ambientales, como vino en su momento a buscar otros recursos. La escena que vimos en el arranque, extraída de la película En el nombre del litio, dirigida por Tian Cartier y Martín Longo, lo ilustra con rotunda claridad. Hoy el activo codiciado por las potencias globales es la energía limpia bajo la forma del metal más liviano, el litio, pero también del hidrógeno. ¿Y qué tienen en común el hidrógeno y el litio? Bueno, más de lo que pensamos. Ambos conjuntamente parecen ser la solución para una parte del problema del cambio climático, la porción vinculada a las emisiones de carbono como generador de energía. Las mayores reservas de litio se encuentran en una de las regiones menos desarrolladas de América del Sur. El hidrógeno es, en cambio, el elemento más abundante del universo, pero no es fácil conseguirlo en estado puro. Para eso hace falta mucha agua. Para purificar el litio, también. Los conflictos que hoy asoman tienen que ver con la producción del litio y pueden ser los mismos que traiga la producción de hidrógeno. Necesitan abundantes cantidades de agua, preferentemente agua dulce. A cambio, se nos ofrecen vagas promesas, modernos espejitos de colores. Hoy vamos a dedicar buena parte de nuestro programa para explicar problemas, pero también posibles soluciones vinculadas al litio como elemento fundamental para el almacenamiento de energía. Y vamos a hablar también de otro gran desequilibrio que debemos resolver, el del uso del fósforo como fertilizante, tan útil en la tierra y tan nocivo en el agua. Comenzamos este Sobre Ciencia con un repaso con el salpicón, con las principales noticias científicas de la semana. De Investigaciones Biológicas Clemente Estable inaugura el Centro de Investigación en Ciencias Ambientales, el CICA. El objetivo de esta iniciativa es promover la investigación interdisciplinaria y horizontal en temáticas vinculadas a las ciencias ambientales, tanto dentro de los grupos de investigación propios como en colaboración con otros grupos de organismos e instituciones nacionales, regionales e internacionales. El CICA procurará potenciar la colaboración científica, complementar los conocimientos científicos con los saberes locales y contribuir con la jerarquización social de la importancia de la salud de los ecosistemas, su conservación y el uso responsable de los bienes comunes. La Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos inauguraron el repositorio Luisa Cuesta, un espacio que permite el almacenamiento, organización y disponibilidad de información digital relacionada con las violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado ocurridas entre 1968 y 1985. El acceso a los archivos se realiza mediante herramientas informáticas desarrolladas por la UDELAR que permiten la búsqueda de información contenida en los distintos documentos. Estas herramientas se han centrado en la transcripción a texto digital de la información contenida en estos documentos y en aplicaciones como Luz y Amalia que permiten la búsqueda de datos por palabras o grupos de palabras. En un primer momento, el repositorio Luisa Cuesta contendrá los rollos del llamado archivo Berruti. Progresivamente se irán incorporando otras colecciones de documentos de diferentes procedencias sobre las que se está trabajando. El espacio centralizado tendrá una oficina de atención al público en el edificio Clotilde del campus Luisi Janicki de la UDELAR, en el ex edificio de Facultad de Veterinaria, en el barrio de Buceo, en Montevideo. Según coinciden el Instituto Uruguayo de Meteorología y grupos de investigación de Facultad de Ciencias, durante las próximas 2 semanas las precipitaciones seguirán siendo escasas en la cuenca del río Santa Lucía, con un estimado de menos de 15 milímetros. Esta cantidad es insignificante considerando la situación actual de la cuenca, ya que la lluvia es absorbida por el suelo antes de llegar a las represas. El pronóstico a largo plazo tampoco es alentador, ya que se espera que las lluvias lleguen recién en agosto a la cuenca del Santa Lucía. Las perspectivas trimestrales indican que de junio a agosto el régimen de precipitaciones en esta región estará dentro de lo normal, lo que no será suficiente para superar el déficit hídrico que padecemos en Montevideo y el área metropolitana.
Según el informe de perspectivas de precipitación que acaba de publicar el INUMED, recién en agosto podrían registrarse lluvias superiores a la media en la región sur del país, aunque el promedio de temperaturas para todo el trimestre se ubicaría por encima de la media. El Olympicetus thalassodon, que nadó a lo largo de la costa del Pacífico Norte hace unos 28 millones de años, sería el antecesor de los delfines, según un artículo publicado por el paleontólogo puertorriqueño Jorge Vélez Juarbe del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, en Estados Unidos. Según explicó el científico, esta especie descrita y sus parientes cercanos presentan una combinación de características que los diferencia de cualquier otro grupo de ballenas dentadas, lo que hace que parezca más bien un intermedio entre las ballenas arcaicas y los delfines. La investigación muestra que esta es una de las varias especies que están ayudando a comprender la historia temprana y la diversificación de los delfines tal como los conocemos, marsopas y otras ballenas dentadas. En el mismo estudio se describen los restos de otros dos odontocetos. Son fósiles encontrados en una unidad geológica denominada Formación Pist, que tiene entre 26 y 30 millones de años y se encuentra a lo largo de la costa de la península Olímpica, en el estado norteamericano de Washington. Y como dijimos al inicio de Sobre Ciencia, hoy vamos a hablar del litio, un poco desde la ciencia básica, pero también desde las ciencias económicas y desde la geopolítica. El boom de las llamadas energías verdes hace que estemos frente a un nuevo empuje extractivista. Es decir, el norte desarrollado, con promesas que son tentadoras para algunos, viene a abastecerse de materias primas al sur para seguir cubriendo sus necesidades. Y si bien el litio está en el centro de las polémicas, no podemos dejar de pensar que algo similar puede suceder en Uruguay, en nuestro país, con la producción de hidrógeno, que tiene un patrón similar. En definitiva, se trata de exportar una materia prima que requiere para su producción factores naturales como la energía del sol, del viento y el agua dulce. Las grandes polémicas que hoy rodean a la extracción del litio en Sudamérica tienen que ver justamente con eso, con el uso de enormes volúmenes de agua dulce. ¿Cuáles son hoy los principales productores de litio del mundo? Bueno, lo vemos. Australia, 61.000 toneladas al año, Chile, 39.000, China, 19.000 y Argentina, 6.200 toneladas. Pero acá hay que aclarar que la producción de Australia es diferente a la que se practica en América del Sur. El litio de allá, de Oceanía, no proviene de salares, sino de canteras, donde se presentan rocas que luego tienen que ser trituradas y tostadas para producir espodumena. Es un material que contiene aproximadamente un 6% del litio. El uso del agua allí no es intensivo, aunque hay otros problemas ambientales asociados. Toda esta producción, la australiana y la sudamericana, tiene, como vemos en esta otra placa, solo un destino prácticamente, China. El 73% de las baterías de litio que se fabrican en el mundo se hacen en China. Después, muchísimo más atrás, tienen un lugar casi equivalente Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos. Pero esto en cuanto a la producción, a lo que se usa hoy. Pero ¿dónde están las reservas de litio? Y acá nos venimos más cerca. Los países con las mayores reservas de litio del mundo son Bolivia, con 21 millones de toneladas, Argentina con 19 millones de toneladas, Chile, 9.2 millones de toneladas y Estados Unidos con 9.1 millones de toneladas. Como se ve, entre estos cuatro países se acumulan más de 2/3 de las reservas comprobadas de litio del mundo. ¿Y dónde está entonces el mayor reservorio global? Acá lo vemos. Se le conoce como el Triángulo del Litio, abarca un tramo del sur oeste de Bolivia, del noreste de Chile y del noroeste de Argentina. Los salares de esa región son los que tienen la mayor cantidad de reservas comprobadas de litio en el mundo. Vamos a conocer ahora un poco más de qué está sucediendo en estos países, qué pasa en el Triángulo del Litio, qué grupos de interés están protagonizando una enorme expansión extractivista y cuáles son los problemas asociados.
y para eso le vamos a agradecer muchísimo a Ernesto Pico, quien es periodista, es docente, es investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, doctor en Ciencias Sociales y en Comunicación, recorrió todo el Triángulo del Litio, plasmó lo que vio y lo que preguntó en este libro, un libro altamente recomendable, Crónicas del Litio, está editado en Argentina por Ediciones Futurock. Desconozco si se conoce en Uruguay, pero bueno, está cruzando todo el mundo a Buenos Aires y se los recomiendo. Ernesto, gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Este libro arrancó con el tapabocas puesto, ¿no? El recorrido lo hiciste durante lo que era el tramo final de la pandemia. Sí, en medio de la pandemia, que coincidía con el momento en que, bueno, hace unos cuantos, un par de años que empezaron a aparecer cada vez más noticias sobre el litio. No sé allá en Uruguay, pero aquí en Argentina por lo menos teníamos cada vez más noticias, entonces me fui a recorrer un poco el territorio, por Salta, por Jujuy, por Catamarca, que es el norte de Argentina, el norte de Chile y el sur de Bolivia, para tratar de ver qué estaba pasando en los territorios, ¿no? Cada uno de estos territorios tiene una situación distinta y veíamos que no es lo mismo lo que son reservas comprobadas que producción. Cada país tomó decisiones diferentes, pero antes de entrar en ese recorrido, digamos, país por país que hiciste, te quiero preguntar por qué, si para una buena parte del mundo el litio es presentado como la gran solución, por qué a nosotros nos presenta desafíos, problemas e incluso está vinculado de alguna manera con los estallidos sociales que hemos visto, por ejemplo, en la provincia de Jujuy en estos días. Y bueno, sencillamente porque la pregunta es de quién es y quién se lo puede quedar, ¿no? De quiénes son esos. Bueno, hoy se habla de bienes comunes, se prefiere hablar de bienes comunes antes que de recursos naturales. eh, y por eso es que estamos teniendo una serie de conflictos en Argentina, como también los ha habido en Chile y como también los ha habido en Bolivia, ¿no? Se van activando en distintos momentos en estos territorios que son fundamentalmente en salares, en zonas muy alejadas, donde no llega el ojo público generalmente, donde las comunidades están dispersas, eh, y que, bueno, están viniendo empresas de todo el mundo a intentar extraer el litio en la región. Algo que en Argentina, por ejemplo, se extraía desde la década del 90, pero se usaba para fines que tenían que ver con la industria farmacológica, la industria aeronáutica, pero con el aumento de la demanda y con el aumento del precio a partir de su uso para las baterías de teléfonos celulares, de computadoras, de paneles solares y sobre todo de la electromovilidad, eh, han empezado a hacer sus trámites en Argentina solamente una veintena de empresas que están, bueno, a punto en distintos momentos de la fila para empezar a extraer el recurso. Lo que pasa es que se encuentran con tierras que algunas provincias consideran que son tierras fiscales, pero allí viven poblaciones originarias que viven en esas tierras ancestralmente y que algunas están de acuerdo y otras no están de acuerdo con que se trabaje con la extracción del litio en sus territorios, porque hay un impacto ambiental que es importante, que todavía no está lo suficientemente estudiado, por otra parte, y esto, bueno, desencadena toda una serie de conflictos que estallan en algunos focos en distintos momentos, ¿no? Vos recorriste, o por lo menos así lo presentás en el libro, prácticamente triangularmente la zona, ¿no? Arrancaste por lo que sería el límite sur del Triángulo del Litio en territorio argentino, te fuiste para el oeste, recorriste el norte de Chile, después subiste hacia el norte a Bolivia y terminaste de nuevo en Argentina, pero un poco más al norte. Y una cosa que es un elemento común, y por aquí quiero empezar, porque este no deja de ser un programa de ciencia, es que justamente las grandes potencias que vinieron antes que nosotros nos diéramos cuenta, mandaron científicos o se basaron en trabajos muy sacrificados de conocimiento que permitieron, bueno, cuantificar y decir dónde estaban las reservas. Ahí hubo Sí, ciencia. sí, totalmente. Por lo menos desde la década del 50, el Servicio Geológico de Estados Unidos, que venía mapeando, ¿no? con imágenes satelitales y con otros estudios la zona, en aquel momento por otros motivos. Es muy loco porque Claro. se decía que la zona de la Puna o de los Andes era el lugar donde podían irse a vivir en caso de que hubiera una hecatombe nuclear, ¿no? Un lugar de que podía ser refugio para el... Bueno, con esa excusa un poco se estudiaba, pero en realidad lo que estaban haciendo era buscando recursos naturales y estaban identificados.
hay un ejemplo muy curioso que es que en Chile fueron las empresas norteamericanas que ya estaban trabajando en minería ahí las que empezaron a pedir pedazos de los salares al gobierno chileno porque sabían lo que había ahí y el gobierno chileno no lo sabía, ¿no? Y entonces ahí empiezan a decir, bueno, paremos a ver qué es lo que hay aquí, ¿no? En estos salares donde, en la zona subterránea de los salares, que es lo que efectivamente se perfora para bombear en la salmuera, se encuentra junto con otros minerales el litio. Bueno, y aquí en la década del 70 que se empiezan a intentar avanzar en esa línea, no se sabía, y bueno, empezaron ahí las exploraciones más en profundidad de los salares chilenos, que en Argentina habían empezado un poco antes, en la década del 20, en la década del 30, pero por expediciones así de aventureros, de gente del sector privado que iba con otros motivos y con una curiosidad geográfica. Pero bueno, esto empezó a explotar en la década del 90 y hoy se disparó, ¿no? Eh, Empezando por Argentina, que como decíamos, principio y final de este recorrido que plantea el libro, que es, si fuera una película sería una road movie, ¿no? Porque tiene mucha descripción de caminos, países, lugares que dan ganas de conocer. Además, Ernesto, ¿qué pasa? Vos empezás por el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, una zona donde prácticamente vive muy poca gente, pero sin embargo desembarcaron con toda la fuerza. Sí, es curioso porque Livent, que es la empresa estadounidense que desembarcó allí en el año mediados de la década del 90, eh, lo hizo con mucha fuerza y está desde hace unos cuantos años. Nosotros en Argentina tenemos una legislación muy permisiva que le da bastantes privilegios a los capitales internacionales para trabajar en nuestro territorio, que a diferencia de Chile y Bolivia, los recursos mineros son de las provincias, no son del gobierno nacional, y son provincias que son históricamente empobrecidas, ¿no? Y entonces cuando viene una gran empresa de Estados Unidos o de Australia o de China o de Canadá o de donde venga, es una oportunidad para generar ingresos a los cuales estas provincias no están acostumbradas, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina hoy estas empresas tienen la obligación de dejar el 3% de regalías, nada más, lo cual es un valor Nada. muy pequeñito, nada. Eh, y para colmo, bueno, esta semana ha sido noticia que el Livent ha aceptado pagar una multa millonaria en pesos porque aceptó que efectivamente había estado vendiendo, había estado informando mal el precio en las O declaraciones sea, juradas, porque se vendía a paga sí el mismo en una subsidiaria. 3% y encima evadía una parte de lo que exportaba. Claro, porque se vendía a sí misma en otra Claro, subsidiaria, ¿no? En un precio mucho más barato de lo que vendía Oro claro. Cobre, Sale de Jujuy, que es la otra empresa que se vende en Jujuy, que extrae litio en Argentina, y que en algunas dijeron, ¿por qué tanta diferencia? ¿No? Se dieron cuenta que se vendían ellos mismos con un precio mucho más bajo. Quiero decir, se está aprovechando una situación donde tiene muchas ventajas, ¿no? Ahí en Eh, Catamarca, perdóname, ahí vos describís un sí, problema ambiental concreto. Vos hablás de los productores te llevan a ver dónde antes había un curso de agua, no recuerdo si un río, un arroyo, y ya no existe más, por ejemplo. sí, sí, se están empezando a secar algunas vegas, que son estos pequeños oasis verdes y con algo de agua que están en medio de los salares y del desierto. Y esto ha empezado a ocurrir, se han empezado, porque además hay un uso del agua que se usa para que las plantas funcionen, digamos, y esa agua viene de los ríos. O sea, pensemos que no hay agua corriente, no hay de otro lado donde traerla. Y esto genera un problema en las comunidades. Y hoy en Argentina tenemos dos empresas que están efectivamente extrayendo litio, pero como te decía al principio, hay una veintena que están en distintos momentos de la cola. Ahora a fin de año empieza a funcionar Exar, que es otra más ahí cerca del Salar de Olaroz, y, y hay empresas de distintos lugares del mundo que ya están empezando a construir sus plantas. El impacto ambiental seguramente va a ser mucho mayor muy pronto, ¿no? Sin duda. Cruzaste a Chile, donde el escenario, al menos en cuanto a números, es distinto. Chile ya exporta mucho litio, a pesar de que no es el dueño de las mayores reservas. ¿Qué pasó en Chile? ¿Cómo llegaron a estos capitales? ¿Y cuál es el vínculo con las comunidades que están allí de manera ancestral? Sí, bueno, Chile tiene una tradición minera más importante.
Ahí hay dos empresas que trabajan en la extracción del litio. Una es SQM, que es una empresa de capitales chilenos privada, y otra es Albemarle, que es una empresa norteamericana. Pero lo que es interesante del caso de Chile es que también el perfil de cómo se gestiona el recurso está sujeto a el péndulo de la política, ¿no? Porque Chile pasó de un gobierno más liberal de derecha con Piñera al gobierno más de izquierda de Boric, y antes de que se fuera Piñera, unas semanas antes, él abrió una licitación para ceder unas superficies enormes del desierto de Atacama, que la frenaron la movilización de las poblaciones, ¿no? Se iba a ceder eso a capitales privados cuando ya desde el lado de Boric y su fuerza política habían anticipado que la dirección en la que iba a ir el gobierno era otra, que era crear una empresa pública, estatal, que se encargara de gestionar el litio, que entre paréntesis era una idea que se había trabajado ya durante el gobierno de Michel Bachelet, pero que después quedó en el cajón, ¿no? Entonces se empezaron a avanzar en esas licitaciones para ceder al capital privado extranjero mayores superficies. Unas semanas antes de que terminara el gobierno de Piñera, las poblaciones se movilizaron, lo lograron frenar, y ahora, bueno, se está a la espera de ver qué pasa con este proyecto de la empresa pública en Chile y ver cómo avanza qué posibilidades ofrece eso para el futuro en ese país, ¿no? El modelo de empresa pública, que incluso tenía un capítulo que intentaba hasta generar conocimiento y agregar más valor al litio, fue la idea de Bolivia cuando todavía Evo Morales era presidente. Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo, sin embargo, en proporción exporta bastante menos. ¿Qué pasó en Bolivia con este intento de que el Estado sea el protagonista y que esto no explote? Sí, en realidad el proyecto de Bolivia era que el Estado fuera el único protagonista. O sea, Livent antes de venir a Catamarca había estado intentando hacer pie en Bolivia. En Bolivia las comunidades no los dejaron aterrizar, entonces se vinieron para acá. Y recién en 2014 empezó a trabajar en el Salar de Uyuni, la empresa estatal de litio boliviano, que tuvo una serie de inconvenientes porque habían copiado el modelo de extracción chileno sin tener en cuenta que el Salar de Atacama y el Salar de Uyuni tienen características geográficas bien diferentes, ¿no? El Salar de Atacama es fundamentalmente seco, en Uyuni llueve muchos meses en el año, entonces tenía muchos problemas para que se complete el proceso de evaporación. Bueno, lo cierto es que el modelo boliviano tiene presencia en distintos niveles de la cadena de valor, porque hoy Bolivia produce litio, tiene las fábricas de batería, e incluso tiene una empresa eh, de producción de autos eléctricos que exporta a otros países latinoamericanos también. Lo que pasa es que en volumen productivo son mucho más pequeñitos, ¿no? Entonces Bolivia hoy no está ni siquiera en el top 10 de los países productores de litio. Por eso es que han empezado ahora, y esta es una de las razones que ha tensionado un poco más las relaciones entre Evo Morales y Luis Arce, han empezado a habilitar la posibilidad de vincularse con empresas extranjeras para incorporarse en distintos momentos también de la cadena, pero siendo el Estado el que manda, ¿no? Claro. Y el que está a la cabeza. Sí, 30 segundos más de Bolivia. Esto no quitó que hubiera enormes choques con los pueblos originarios. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que lo que pasa con los pueblos originarios es que uno a veces se imagina la demanda de los pueblos originarios en Bolivia no es no vengan, sino vengan, pero repartamos mejor la plata, Claro, ¿no? claro. Que vengan más regalías para Potosí, fundamentalmente, para Uyuni. Y en Argentina pasa algo parecido, porque hay comunidades que están en contra y que resisten, pero también hay comunidades que están a favor y que reciben a las empresas porque vienen otra serie de beneficios que tienen que ver con construcción de caminos, de escuelas, cosas que por ahí el Estado no llega a hacer porque son lugares muy aislados. Entonces también uno de los aprendizajes de este trabajo ha sido entender que incluso dentro de las comunidades originarias hay posicionamientos y estrategias bien diferentes, ¿no? Está claro. Ernesto, en el último minuto quiero ver si te puedo hacer dos preguntas más. Vuelvo a Argentina, cerrando tu recorrido. En Jujuy me llamó la atención positivamente el intento de la comunidad científica de generar un polo de investigación que permita conocer más sobre el litio, desarrollar y agregarle valor a fondo. ¿En qué está eso? Ujú. Mira, más que un intento te diría que es una realidad, porque hoy existe el Instituto del Litio en Jujuy, en la ciudad de Palpalá,
que es un instituto de referencia que tiene científicos que están trabajando en buscar sistemas más limpios de extracción, que están trabajando en desarrollar baterías que duren más, que sean más pequeñas, que sean más seguras. Hay científicos de primerísimo nivel trabajando en Jujuy en ese tema y que les cuesta trabajar porque, por ejemplo, el litio que usan para trabajar lo tienen que importar porque no lo consiguen de las empresas que extraen litio del mismo territorio argentino. Entonces, bueno, de todas maneras han tenido avances, tenido la oportunidad de conocer el instituto, que es realmente una maravilla, y por supuesto con la voluntad y con el empuje de los científicos y científicas, se está haciendo un trabajo muy importante que ojalá se le dé más bolilla y se lo respalde, ¿no? Más. Ya en la última pregunta, a ver, hablamos de conflictos económicos, conflictos de desarrollo, distintos modelos, Argentina con su descentralización provincial, Chile con la fuerte presencia de privados, Bolivia tratando de impulsar un modelo predominantemente público. Ninguno de ellos dejó de tener desafíos y problemas, pero esto es lo socioeconómico y el vínculo incluso con los pueblos originarios. Pero este componente ambiental, y por el cual nosotros lo unimos también con el problema del hidrógeno verde, tiene que ver con este consumo excesivo de agua y, en definitiva, lo que puede terminar siendo una nueva etapa de un extractivismo, de una materia prima como el litio y sobre todo de enormes volúmenes de agua dulce. La pregunta es esta: de todo lo que viste y lo que leíste después que publicaste el libro, ¿pensás que se puede encontrar un equilibrio sostenible que no sea simplemente llevarse todo para solucionar los problemas de otra parte? Es muy difícil, es muy difícil. Ciertamente para que ese equilibrio sostenible se logre, se tiene que tener en cuenta la palabra de los gobiernos, por supuesto, locales y nacionales, en diálogo con las empresas, pero también, sobre todo y especialmente, la de los pueblos originarios y la de los científicos y científicas, para entender que lo que está pasando hoy es que en nombre de ese futuro verde, de esa transición a la movilidad eléctrica, esa transición verde, se está haciendo a costa del sacrificio de los ecosistemas del sur, ¿no? Si se sigue avanzando como se está avanzando en la extracción en nuestros países, ¿no? Entonces, es importante que el Estado adquiera un rol más protagónico, que proteja mejor los bienes comunes y que permita participar de manera más transparente y más clara a las poblaciones originarias y también a los científicos y las científicas para que esto avance en ese sentido, ¿no? Ernesto Pico, autor del libro Crónicas del Litio, colegas, autor de un montón de otras cosas, pero hoy te convocamos por esto. Muchísimas gracias, tal vez, ojalá nos crucemos personalmente y bueno, te seguimos porque este tema está en plena ebullición, ojalá que llegue a un buen puerto. Un gusto, Gustavo, conversar con ustedes, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego, hasta pronto. Nosotros vamos a seguir hablando de litio en Sobre Ciencia, nos venimos a Uruguay y vamos a ver cómo desde los laboratorios pueden aparecer algunas soluciones a algunos de estos problemas. Ya volvemos. Seguimos hablando de litio en Sobre Ciencia, seguimos hablando de este elemento, el metal más liviano que parece ser la clave para solucionar una parte de nuestros problemas ambientales a escala planetaria, pero generando enormes problemas ambientales en los lugares de donde se los extrae, fundamentalmente aquí cerquita en los países vecinos. Y no olviden que también encontramos un patrón común con otras fuentes renovables, como por ejemplo el hidrógeno verde. Pero hay maneras de empezar a encontrar soluciones virtuosas y en la Universidad de la República, en distintas facultades, se trabajan líneas de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con otro de los problemas serios, que es la acumulación de baterías de litio que empiezan a quedar en desuso. Hoy no son muchas, pero ya vemos que lo que es la cantidad de vehículos eléctricos crece de manera considerable y empieza a haber acá un problema. Pero también pueden haber soluciones. Alexandra Perrone estuvo trabajando en un proyecto vinculado a cómo aprovechar la vida útil, extender la vida útil de baterías de litio. Es un proyecto en Facultad de Ingeniería, lo vemos.
La electrificación del transporte juega un rol fundamental para el ambiente, el desarrollo tecnológico y el ahorro económico. En Sobre Ciencia hoy les vamos a contar de un proyecto de Facultad de Ingeniería para la reutilización de baterías de vehículos eléctricos. Se estima que para el año 2030, 1,5 millones de baterías de electromovilidad quedarán en desuso, por lo que resulta de gran interés realizar un manejo adecuado de dicho pasivo ambiental. El objetivo del proyecto era estudiar, encontrar un segundo uso a una batería proveniente de un vehículo eléctrico y bueno, la motivación un poco surgió por dos motivos. Principalmente las baterías de vehículos eléctricos es un pasivo ambiental de los vehículos eléctricos que va a incrementarse en los próximos años a medida que aumenten la cantidad de vehículos eléctricos. Y el segundo motivo es también que las baterías de los vehículos eléctricos son reemplazadas de los mismos cuando su capacidad y potencia se reduce a un 60 o 80% del valor original. Entonces, si bien no sirven más para ser utilizadas en los vehículos, todavía se pueden utilizar en otras aplicaciones menos demandantes, por ejemplo, como almacenamiento estacionario de energía o en aplicaciones de movilidad eléctrica, pero en vehículos de micromovilidad, que serían vehículos más chicos, por ejemplo. Nosotros recibimos una donación de una batería de la empresa Mobility, proveniente de un vehículo puramente eléctrico. Esa batería había sido descartada del vehículo por un fallo técnico y estaba compuesta por 24 celdas de litio hierro fosfato conectadas en serie. Entonces se habían dañado algunas celdas y todo el pack de baterías se había descartado. Nosotros lo que hicimos fue separar esa batería y separar cada celda. Entonces ensayamos cada celda individualmente y obtuvimos que 15 de esas 24 celdas que componían la batería podían ser reutilizadas. Todavía tenían potencial para ser usadas en otra aplicación. Ahí veíamos la importancia de darle otro uso a esas baterías o a esas celdas que integran entre todas una batería. Y allí el Instituto de Ingeniería Eléctrica de Facultad de Ingeniería, bueno, allí se instaló un laboratorio en el que se pueden probar distintos tipos de batería de vehículos eléctricos. En la segunda parte del informe vamos a conocer qué instalaciones tiene este laboratorio y cómo se usan. El laboratorio está formado por dos partes. Esta sería donde está el equipo de ensayo, que es este que está acá. Es un equipo que nos permite realizar cargas y descargas controladas a la batería. Esto sería inyectarle y extraerle corriente según cómo lo programemos. O sea, podemos ajustar la duración de los pulsos de corriente que queremos extraerle o inyectarle y también el voltaje y el amperaje de esos pulsos. Acá es donde programamos los ensayos y ponemos a correr el ensayo después en la batería. Federico, ¿acá se prueban las celdas? Sí, esta es la otra parte del laboratorio, que es una caja antiexplosiva. Es un lugar en donde nosotros colocamos las celdas y las baterías para ensayar, por un tema también de seguridad, en un caso de que ocurra algún accidente con la batería. Las baterías son elementos peligrosos que si se tratan como no se deben pueden llegar a incendiarse e incluso a explotar. Acá están conectadas las 15 celdas que identificamos como reutilizables, las conectamos en serie. Este dispositivo de acá se llama BMS, es un dispositivo electrónico que lo que hace es gestionar, monitorear cada celda individualmente y toma la medida de voltaje desde cada celda. Y en la última parte del informe, que
que preparó y estamos viendo, nos presenta Alexandra Perrone, vamos a conocer qué otros usos posibles tienen este tipo de batería, o por lo menos los componentes que de ellas se encuentran que pueden seguir siendo utilizados. Lo vemos. El banco de baterías que nosotros hicimos fue diseñado ya pensando en un uso en micromovilidad eléctrica, concretamente para utilizarlo en un triciclo eléctrico, pero también podría ser utilizado como almacenamiento estacionario de energía. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la batería tiene unos 2.400 watts y podría alimentar una lamparita incandescente de 100 watts durante un día, por ejemplo. Hay que saber que esa batería se puede recargar, entonces esa duración podría llegar a aumentar. Nosotros no pudimos probar aún todavía el rendimiento de la batería en el triciclo eléctrico para el que nosotros la diseñamos, pero simulamos su uso. Nosotros modelamos físicamente el vehículo eléctrico y ensayamos, hicimos un ensayo para determinar la autonomía que tendría la batería si se utilizara en ese vehículo. Y obtuvimos una autonomía de unos 42 kilómetros aproximadamente. Recientemente lo que hicimos fue validar eso con otro triciclo eléctrico de un peso mayor, es casi del doble del que nosotros lo simulamos, y obtuvimos una autonomía de unos 28 kilómetros. Entonces consideramos que obtuvimos un buen resultado para algo que era considerado basura y estaba abandonado y seguramente iba a terminar abandonado. Y en realidad tenía todavía potencial para ser utilizado en otra aplicación. Claramente como una batería completa que agota su vida útil puede transformarse en baterías de menor capacidad, pero con potencial para seguir sirviendo y extender así el uso y evitar el desperdicio. Pero, ¿qué pasa con las celdas de estas baterías o con las baterías completas que ya agotaron totalmente su vida útil? Bueno, hay un proyecto que se desarrolla en el Polo Tecnológico de Pando, de Facultad de Química de la Universidad de la República, que investiga sobre las maneras de recuperar el litio y otros metales que se usan a nivel global para acumular energía. La conversación es con Néstor Tancredi. Fuimos a Facultad de Química primero y al Polo de Pando después. Tancredi es profesor titular de Físico-Química, encargado del área de energías renovables del Instituto Tecnológico de Pando y lidera un proyecto financiado por ANI que busca desarrollar conocimiento local sobre la eventual recuperación del litio de baterías agotadas. Nuestra idea era estudiar la posibilidad de, no tanto de recuperar, porque no queremos llegar hasta ese punto, no era la intención del proyecto llegar a la recuperación del litio, pero sí hacer un estudio de un proceso de disolución del litio y eventualmente otros metales que pudiera haber en la batería desgastada y estudiar, analizar qué porcentaje del litio inicial, el litio que se encuentra dentro de la batería, podíamos recuperar. De hecho, el proyecto nuestro apuntaba no solamente al litio, sino también a otros metales, al cobalto, al manganeso, como una posibilidad de recuperación. Entonces, en la medida en que haya metales de alto valor, es importante recuperarlos desde ese punto de vista, para tratar de paliar el alto costo que están teniendo ahora. Lo que nosotros trabajamos es uno de los electrodos que se llama el cátodo. Ahí encontramos que el litio era del orden del 3%, así que a partir de eso tenemos que ver cuánto de ese 3% se puede recuperar. Después hay otros residuos que van quedando, ¿no? Cosas que no son atacadas por el ácido,
y que también estamos haciendo su análisis para tener una idea general de todo el proceso. El aprovechamiento del litio que podamos obtener, hay estudios que indican que muestran cómo se puede regenerar el cátodo que teníamos inicialmente. Es decir, uno desarmó completamente esa estructura del litio, hierro y fosfato, pero lo puede volver a armar. Es una opción que estamos contemplando, no sabemos si vamos a ser capaces de lograr eso, ojalá que sí. De lo contrario habrá que ver qué otras posibilidades hay para poder reutilizar ese litio. Bueno, y con la gente con Sobreciencia fuimos al Polo Tecnológico de Pando, donde Néstor Tancredi nos mostró, por un lado, cómo es que hay dentro de las baterías más modernas que están equipando los vehículos que ingresan al mercado uruguayo y qué se hace o qué técnicas se experimentan para intentar extraer el litio de sus componentes. Vemos la segunda parte del informe, insisto, filmado allí en Pando. Bueno, Néstor, ¿qué tenemos arriba de la mesa y cuál es su origen? Bueno, tenemos dos baterías que son dos partes de la batería que provienen de un vehículo eléctrico monoplaza que nos fue entregado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, que ellos previamente han hecho algunos ensayos para reciclado, de reutilización de estas baterías, y todavía contienen en el interior el cátodo y el ánodo original. Esta es una batería sin abrir y esta es una batería que ya ha sido abierta. ¿Qué salió de adentro? Bueno, lo que sale de adentro es el material que compone lo que se llama el cátodo y el ánodo, que siempre se encuentra dentro. ¿El positivo y el negativo? El positivo y el negativo de una batería. Entre los dos producen un cierto voltaje y eso es lo que, debido a una reacción química, y eso es lo útil de la batería. Tanto ánodo como cátodo están en estas láminas. Son láminas, una es una lámina de aluminio, otra es una lámina de cobre, que están recubiertas por, en el caso del cátodo, por un compuesto de litio, en el caso del ánodo por grafito y algo de litio que también puede contener. Están separadas por esta lámina. Como ven, todo es muy compacto y a muy pequeña escala. Perdón, adentro de una batería como esta, ¿viene un solo componente de este tipo o vienen varios? No, lo que viene es como si fuera una lámina muy larga. Plegada. Plegada, ahí está. La intención nuestra era primero recuperar mecánicamente el cátodo, y es decir, rasparlo en este caso o someterlo a algún tipo de proceso para desprenderlo de la lámina de aluminio, y luego hacerle un proceso hidrotérmico en el reactor que tenemos aquí en el laboratorio. Lo ponemos en presencia de un ácido débil, que es el ácido cítrico, pero que en las condiciones de alta temperatura o mayor temperatura a la que se pueden someter dentro de ese reactor, se puede utilizar una menor concentración de ácido para lograr el mismo objetivo que en el caso de un tratamiento a temperatura ambiente. Entonces, nuestra intención es estudiar las distintas variables, temperatura, tiempo, concentración de ácido, para ver en cuál de ellas la recuperación o la disolución del litio y de otros metales que pueda haber es mayor. Cuando se abre el reactor, lo que se saca es una parte sólida que no ha sido atacada y una parte líquida, que es donde a nosotros nos interesa saber la composición que tiene. Esa parte líquida es esta que vemos acá.
que debiera ser ácida, que después sometemos a un análisis para ver qué composición tiene y de ahí sacar, por cálculos, cuánto es la cantidad de litio que ha sido disuelto. Hecha esa separación, ¿ese litio tiene las mismas propiedades? Digamos, ¿podría hipotéticamente volver a ser material para revestir ánodo de cátodo de una batería? ¿O pierde alguna propiedad atómica? No, es el mismo litio en el mismo estado de oxidación. De manera que haciendo los tratamientos adecuados se puede llegar al material original, que el material original está formado por un átomo de litio, un átomo de hierro, un átomo de fósforo, 4 átomos de oxígeno. Hay que afinar un poco los resultados, los ensayos, para ver efectivamente cuál es la eficiencia del proceso y eventualmente pensar en alguna posibilidad del estudio de recuperación del litio con otro tipo de proceso. Bueno, y hasta acá el litio. Nos quedamos sin batería con este tema en Sobre Ciencia por hoy. A la vuelta de la pausa vamos a venir con un informe que nos preparó Daniela Hirschfeld para hablar de otro elemento químico que también tiene dos caras, ¿no? Como la moneda. Vamos a hablar del fósforo. Así que nos esperan un minuto y ya estamos de vuelta. ¿Qué pasa cuando en una misma historia el bueno y el malo son el mismo personaje? Bueno, esto podría ser perfectamente aplicable a un elemento, que en este caso el fósforo. Es un elemento presente en la naturaleza, ustedes lo saben, está en nuestro organismo, es esencial para la vida. Plantas, animales, humanos, necesitamos de fósforo para un montón de funciones biológicas básicas. Enriquece suelos, es fertilizante, uno de los fertilizantes por excelencia. El problema es cuando el fósforo deja de estar en el suelo y, por ejemplo, permea a cursos de agua. Puede ser allí muy dañino y todos conocemos, por ejemplo, el vínculo estrecho entre una cantidad abundante, excesiva, de fósforo en aguas dulces y las floraciones algales, las de cianobacterias. Bueno, ¿y por qué? A ver, ¿por qué el fósforo puede ser el bueno y el malo? ¿Qué hace la ciencia para buscar soluciones para restablecer equilibrios? Daniela Hirschfeld nos lo cuenta en este informe. ¿Qué pasa cuando en una historia el bueno y el malo son el mismo personaje? Eso es lo que ocurre con el fósforo, un elemento químico esencial para nuestro organismo, presente también en plantas y animales y en el ambiente. La agricultura, por ejemplo, históricamente lo agrega al suelo para mejorar la producción de alimentos. Sin embargo, cuando ese fósforo se escurre de los suelos al agua, allí puede ser muy dañino. ¿Cómo hace entonces el mismo elemento para ser el bueno y el malo? ¿Qué hace la ciencia para mejorar este antagonismo? De eso vamos a hablar en este informe. El fósforo forma parte de todos los organismos, plantas y animales, está en nuestro ADN, está en nuestros huesos. Para la producción de alimento, para las plantas, es absolutamente necesario. Entonces, ¿de dónde sacan el fósforo las plantas? Lo sacan del suelo. En la medida que el ser humano empezó a evolucionar a sociedades más desarrolladas, empezó a cultivar la tierra y por lo tanto empezó a agregarle restos. Restos de alimentos, restos humanos. Eso eran en aquel entonces los fertilizantes que utilizaban. En esos fertilizantes en esos restos estaba el fósforo. Ellos no lo sabían. Más adelante, en la medida que la agricultura fue evolucionando, el fósforo pasó a ser un fertilizante en sí mismo. El fósforo es absolutamente necesario para sostener los niveles de producción de alimentos, para alimentar a la población global. Pero por otro lado, el fósforo en exceso termina en un bien muy importante para la sociedad, justo ahora además, como es el agua. Y en el agua genera graves problemas de calidad de agua.
desde la ciencia estamos atacando las dos partes del asunto. Es necesario que nosotros tengamos buena calidad de agua y es necesario que nosotros sigamos produciendo alimentos. Hasta acá el planteo del problema, ¿no? ¿Dónde necesitamos el fósforo y a dónde no lo necesitamos y a dónde es un problema? Ahora, lo que vemos en la segunda parte del informe que nos dejó Daniela Hirschfeld, bueno, aparecen las alternativas, la búsqueda de soluciones. Uruguay tiene una gran diversidad de formaciones geológicas, ¿no?, sobre las cuales se ha generado una gran diversidad de suelos, ¿no? Entonces tenemos suelos desde muy ricos en nutrientes a suelos muy pobres en nutrientes, que son casi que la inmensa mayoría de los suelos del Uruguay. Uruguay en general, en comparación con la región del Río de la Plata, tiene poco fósforo, salvo las zonas agrícolas. Desde el punto de vista de los suelos, Uruguay en ciencia tiene una gran historia, una historia muy rica. Fuimos pioneros en las clasificaciones de suelos, las caracterizaciones de niveles de nutrientes. Hoy por hoy, lo que me aboca a mí en la diaria de trabajo es estudiar los mecanismos que tienen las plantas para hacer una adquisición eficiente y un uso eficiente del fósforo, ¿no? Para eso vamos a los ambientes que son pobres en fósforo. Yo fui al campo natural del Uruguay, que las regiones donde hay campo natural son extremadamente pobres en fósforo, y fui a ver qué es lo que hacen las plantas con el fósforo ahí, para después, en un futuro, trasladarlo a ciencias de mejoramiento genético vegetal, a ciencias de sistemas de producción, donde uno pueda desarrollar cultivos, que en otras partes del mundo se hace, más eficientes en la captura y en la utilización del fósforo. Lo que nos compete a nosotros desde Facultad de Agronomía y a mí como investigador y como docente es estudiar y desarrollar tecnologías para que, sin dejar de utilizar fertilizante, ¿no?, regular los niveles de utilización de fertilizante, debido a que estamos siendo más eficientes en la captura y en la utilización de ese fósforo. La parte mala de la historia, en contraposición con lo anterior, es que el fósforo, cuando llega al agua, genera graves problemas de calidad de agua debido a la presencia, a las afloraciones de algas, cianobacterias, debido a otros problemas, los sedimentos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar esas pérdidas, ¿no? Las pérdidas vienen de los sistemas de producción de alimentos. Tenemos que ser inteligentes en el desarrollo de sistemas de producción de alimentos que usen más eficientes los recursos, como por ejemplo el fósforo, para disminuir las pérdidas que van al agua. No podemos dejar de tomar agua, pero tampoco podemos dejar de producir alimentos. Bueno, con esta sentencia, ¿no?, básica, pero que a veces perdemos de vista, muy frecuentemente perdemos de vista, cerramos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos aquí en TV Ciudad y los esperamos en Sobre Ciencia la semana que viene.